Pues para hablar precisamente de esos gastos vampiro, tenemos con nosotros a Eli de Ferrari. ¿Qué tal? Experta en ahorro, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bienvenida a Hablando Claro. Bueno, en primer lugar, ¿qué podemos hacer para ahorrarnos esos gastos vampiro? El nombre da miedo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Pues, Mar, lo principal es hacerse un presupuesto. ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuáles son tus gastos variables? ¿Cuánto ingresas? ¿En qué te lo gastas? Tenemos que hacernos la idea que cada uno de nosotros somos como una empresa. ¿Sí? Y pues para que la cosa funcione en cualquier empresa hay que llevar una contabilidad y por supuesto que sea rentable. Que salgamos positivo a final de mes y no que salgamos en negativo. Que no es fácil. No es nada fácil, es complicado, pero como bien has dicho, por ejemplo, en la factura de la luz o en la factura del móvil, podemos recortar ahí gastos viendo si realmente nos hace falta o no. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué no conseguimos ahorrar más? ¿Por qué? Pues mira, lo veo mucho además en las redes sociales. Lo que le pasa a la mayoría de las personas es que son perezosas. O sea, estamos hablando de la pereza, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Son muy perezosas. Entonces, pues lógicamente no ahorran lo que deberían ahorrar porque a nadie le apetece pasarse una tarde entera comparando por internet o al teléfono para conseguir las mejores ofertas. Es decir, somos perezosos y eso repercute, por ejemplo, a la hora de recortar nuestros gastos, ¿no? En ese sentido. Efectivamente, pero antes de recortar los gastos, Mar, primero lo que tenemos que hacer, como bien he dicho, es este presupuesto. Para ello lo podemos hacer pues a la antigua, utilizando un Excel, por ejemplo. Oye, papel y boli, ¿eh? Papel y boli de toda la vida, o un truco que tengo yo, que seguro que a todo el mundo le encantará, es un bloc de notas compartido en el móvil, de tal manera que todos los integrantes de la familia van a poder anotar los gastos. No está nada mal. No obstante, como hay gente que está más metida en esto de la tecnología y este método de la antigua no le gusta nada, pues esta gente que sepa que la mayoría de entidades bancarias y financieras cuentan ya con sistemas que te permiten ver un total control de los gastos e incluso podemos configurar alertas de consumo para no pasar. De consumo, por ejemplo, lo que hemos gastado en restaurantes, lo que hemos gastado en supers. Por cierto, creo que tienes una regla que nos puede ser muy útil. La estamos viendo aquí, la regla del 50-30-20. Cuéntanos. Eso es, la mayoría de expertos, para pues poder saber bien cómo tiene que ser ese reparto en los ahorros, utilizan esta regla, en la cual el 50% de nuestros ingresos debe representar nuestros gastos fijos, el 30% tiene que ir destinados a gastos personales y de ocio y el 20% al ahorro. No 20% al ahorro, ¿eh? 20% al ahorro. No obstante, si ya estás en un nivel más pro, yo recomiendo la regla del 70-20-10, de tal manera que el 70% sean todos los gastos, 20% ahorro y un 10% para la inversión, que los tiempos en los que estamos... Pues oye, no está nada mal. Te invitamos, Elia, que te sientes en la mesa de análisis. Oye, con esa regla... Y otra vez, como hablábamos con Javier, el ahorro también en uno de los puntos centrales. Yo creo que en esta mesa nos hemos identificado cuando ha dicho, por ejemplo, esos gastos vampiro, pues que te apuntas al gimnasio y luego no vas, ¿verdad? ¿A ti te pasa, Marc, o no? Yo sí voy. Yo sí voy. Al gimnasio sí voy, por favor. No era una indirecta, ¿eh? No era una indirecta, era, ya sabes. Sí, no, era una pregunta retórica. Una directa. Bueno, ya me entendís. Bueno, Eli, ¿qué gastos tendríamos que recortar, siendo realistas? Pues aparte del gimnasio, como bien has dicho, el daño que hace el tema de las suscripciones, que son 2, 3 euros aquí, 5 allá, que no nos damos cuenta y que se nos va el dinero muchísimo ahí. En definitiva, que no llevamos una contabilidad de lo que nos gastamos, ¿no? ¿Y cómo la llevas? Yo tengo 3 vampiros... Ya nos ha dado algunas claves, ¿eh? Ya, pero es verdad que de la teoría a la práctica, ¿verdad? 3 vampiros adolescentes que a ver cómo los controlas tú. Eso ya es más complicado. Que tú dices, hacer una lista familiar, pero si mienten, luego, más que... ¿Quién ha comprado esto entre las niñas? ¿Estos zapatos nuevos? No, nadie lo sabe, han aparecido. Es complicado. Bueno, yo un poco más en serio, sí que esa fórmula del... perdona, 50-30-20. 50-30-20 está muy bien siempre que uno tenga un salario que pueda... Porque los datos que tenemos... Es que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que no haya visto... que dedica solamente al pago de la vivienda por encima del 50 y del 60%, con lo cual, pues hombre, está bien como propósito vital, pero si tienes hijos adolescentes o eres millennial,
Millennial ya está antiguo, ¿no? Sí. Eres joven y Claro, ya van por el Z. Yo supongo que esto también es como todo y te lo digo yo que lo he vivido en mis carnes. Yo a los 18 años me fui de casa, pues en ese momento pasé a cobrar 1.000 euros. Entonces, si la economía no lo permite, pues lógicamente tenemos que recortar en otras cuestiones. Si no podemos ir al bar, pues nos vamos al parque Pues a eso dar no me un gusta, paseo. oye. Javier, y tú como experto en economía, ¿qué contabilidad llevamos? ¿O en casa del herrero cuchillo de palo? Yo he caído en el lado liberal de la mesa. O sea, ¿qué me ha pasado? Todo lo que yo he sido. Todo Te lo que yo he hemos sido, calado, por Dios. Javier, ¿Qué te gastos hemos vampiro calado. tienes tú, No, Javier? yo ¿sabes cuál es mi problema? Ese es un gran argumento para quien está bien. Pero la mayoría de la gente ni siquiera tiene esa capacidad del 10% del ahorro. El problema que tenemos ahí fuera es que la hipoteca, la luz, el carburante y algún gasto, como por ejemplo, un pequeño detalle, la alimentación, te han subido tanto que se te ha comido el fantasma, la hormiga y el vampiro. Y ahora mismo el problema que tienes es que hay mucha gente que tiene cero capacidad de ahorro. Es más, que tiene cero capacidad de pago. Bueno, primero un dato que yo creo que nos lo puede luego corroborar Javier, ¿no? El 20% del salario medio de España es imposible ahorrarlo. Claro. Por mucho que nos empeñemos, podemos hablar de teoría, pero no es posible. Y después hay otra cosa. Yo añadiría también, si me permitís la expresión, aparte de los gastos vampiros, los gastos sanguijuelas, porque ya no dependen de ti, porque uno puede decir yo no me gasto mi dinero en el gimnasio, pero luego hay otra serie de circunstancias en la vida que hacen que Drácula te muerda aquí todos los días. Todos los días, y eso tú no lo puedes controlar, porque precisamente el establishment, el aparato, no te protege. Voy a poner un ejemplo, ya que hablábamos de la banca. He citado aquí algunas cosas solamente. Correspondencia, comisiones, penalizaciones, descubiertos, cargos, transferencia, tarjeta, gastos por meter, gastos por sacar. Es decir, si miráis cada mes lo que pagamos solamente en banco, en este tipo de gestiones que llaman ellos, ¿cómo nos defendemos de eso? Eso no es una cuestión de disciplina, eso es una cuestión de legislación. Es que de nuestros salarios se van cada mes una cantidad de dinero enorme por el sumidero. Y entiendo, Eli, que habrá meses y meses. Venimos de enero, de la gastos navideños y demás. Que has tocado el tema de la banca. Yo hasta hace poco pues he estado 4 años trabajando para una entidad bancaria y te puedo asegurar que la mayoría de esos gastos son también por pereza. Es decir, la gente no busca una cuenta online, que las hay en la mayoría de entidades bancarias, son gratuitas. La gente no se pone a revisar cuánto pagan es que comisiones. No tenemos, es que somos sus clientes. Es que pero como en todo, se tratan como si fueras... Desgraciadamente, como en todo, si tú vas a un supermercado y te venden una docena de huevos a un precio estratosférico, vete a otro supermercado donde los huevos son más baratos. Y con los bancos, por desgracia, ocurre exactamente lo mismo. Fátima, tú estaba puedes negociar con tu banco si te dan comisiones, si no te dan comisiones. Vamos a escuchar, María. Pero ¿cómo vas a irte a otro si nos acaba de decir Javier que estamos en un régimen de oligopolio? No, perdona. Donde conciertan la situación y donde por aquí o por allá todos te acaban clavando, como muy bien explicó Javier. Y por cierto, a quien sí que les podemos aplicar esto son a los directivos de la banca española, que nos dijo la Autoridad Monetaria Europea que son de los que más ganan en el mundo, y que de los 10, 6 que más ganan, 3 están aquí. Bueno, las comisiones bancarias se pueden negociar, María José. Javier y Eli, tengo que confiar. Yo digo que hay una cosa que no le podemos transmitir a la gente con respeto, pero no le podemos decir a la gente usted no ahorra porque usted es bobo. No se le puede decir esto. No. Y usted tiene muchas alternativas ahí fuera porque no es verdad. La banca ha aumentado comisiones 1.900 millones de euros este año. El año en que gana más que nunca por las hipotecas. No. Los bancos cada vez te piden mayor nómina para mantenerte. Están descremando a su cliente, la están diciendo es usted pobre, váyase de aquí. Con lo cual, la gente que no puede ahorrar porque no puede ahorrar, no porque sea tonta o no haya buscado otro banco, simplemente no tiene dinero para ahorrar. No ha dicho eso. Entendido. Creo que no ha dicho eso en ningún momento, vamos. Con casi 1 millón de personas en las redes sociales te puedo asegurar que veo de todo. En el caso de las cuentas bancarias hay cuentas gratuitas y para la gente que nos esté escuchando y que esté, por ejemplo, en riesgo de vulnerabilidad, que no tenga ni siquiera ese mínimo de nómina, que ojo, en las cuentas de pago en las cuentas online no hay ni comisiones ni requisitos, no haría falta la nómina. Para esas otras personas el
consiste en las cuentas de pago básicas. La cuenta universal. Que por ley, si estás en riesgo de especial vulnerabilidad, son gratuitas. Totalmente. Bueno, por ley. Y que la Mira, banca, lo de la ley y que te lo den, y que te lo ofrezcan, y que te lo reconozcan. Y que la banca no ofrece. Esto es un servicio que, si ustedes saben, y termino, la banca... Hay obligación bancaria aquí en España, porque la banca es prácticamente un sistema obligatorio. Uno no puede vivir en España sin domiciliar, por ejemplo, un recibo. Tú tienes que cobrar la pensión y el salario ¿Tiene usted un problema? Pues tiene la obligación la banca de darle lo que se llama esa cuenta universal. Pero, ¿cuál es el problema? Usted no puede tener una cuenta en ningún otro sitio. Usted no puede tener más de un determinado nivel de ingresos y, sobre todo, se lo tiene que saber usted, porque la banca no lo ofrece. Y no hablamos Javier Ruiz, gracias. Eli de Ferrari, gracias. Nos vamos a ir rápidamente a esta redacción. Elena, titulares hasta ahora.